Una vez más, mis hermanos, buenas tardes. Buenas tardes. Preparen sus Biblias. Lista. Lista. Por favor, busque Filipenses capítulo 2. Y luego les voy a pedir que me ayuden a leer una porción de la Escritura, ahí en Filipenses capítulo 2. Ya se dieron cuenta que este es el último sermón de la serie Conforme al Corazón de Dios. Y el estudio para esta semana es el mismo sentir de Cristo. ¿Okay? Entonces, mis hermanos, recuerden, tengo que repetirlo una y otra vez. Cuando esté haciendo su devocional, su tiempo a solas con Dios, cuaderno espiritual, tome en cuenta el tema, porque eso nos va a ayudar a entender y a poder estar en la misma página. ¿Okay? El mismo sentir de Cristo. El mismo sentir de Cristo. En Filipenses capítulo 2 encontramos una descripción del sentimiento de nuestro Señor Cristo Jesús. Detalladamente nos habla cuál fue el sentir de nuestro Señor Cristo Jesús. Seguimos leyendo y luego encontramos cuál fue el sentimiento o el sentir de Timoteo. Y luego ese sentir de Epafrodito. Hombres conforme al corazón de Dios. Hombres que tenían el mismo sentir de nuestro Señor Cristo Jesús. Así que el apóstol en este capítulo está tratando de motivar, de exhortar a los hermanos a que tengan ese mismo sentir. Y esto se aplica a usted y a mí, a cada uno de nosotros. Busquemos tener el mismo sentir de Cristo. Así que por favor le invito que lea conmigo en Filipenses capítulo 2, verso 12. Les voy a pedir que se pongan de pie para dar lectura a esta porción de la Escritura. Voy a tratar de leer el verso 12, luego ustedes leen el verso 13 y leeremos hasta el verso 16. ¿Lo tenemos? Si usted no tiene una Biblia, por favor, busque a alguien que sí lo tiene. Y veamos qué es lo que el Señor nos dice en su palabra. Verso 12 dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino aún mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Haced todo sin murmuración y contiendas. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pueden tomar su lugar y gracias por ayudarme en la lectura. Vamos a seguir ahí en este capítulo viendo algunas cosas que nos pueden ayudar a ti y a mí para poder lograr, alcanzar, tener el mismo sentir de Cristo Jesús. Nuestro mayor ejemplo a seguir es Cristo. Por si usted está buscando dónde encuentro una persona a quien yo pueda imitar y seguir para lograr tener un corazón conforme al de Dios, para lograr tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, pues nuestro Señor Cristo Jesús, el mayor ejemplo para ti y para mí. A Él podemos seguir, a Él podemos imitar y si obedecemos su palabra, lograremos tener ese mismo sentir. La amonestación de Pablo a estos hermanos, que luchen por tener ese mismo sentir. Él lo dice en los primeros versículos del capítulo 2. Había ciertas cosas en la iglesia que estaban pasando que no permitían
que se lograra ese compañerismo, esa unidad, tener una misma visión, tener el mismo sentir de Cristo Jesús. Algunos de entre ellos estaban haciendo las cosas por vanagloria, otros estaban haciendo las cosas, pero como se dice vulgarmente, renegando, gruñendo por aquí, por allá de lo que se está haciendo. Esas cosas no unifican la iglesia. Esas cosas no dan fuerza a la iglesia para que cumpla con la tarea que Dios nos ha encomendado. Entonces les está hablando y les está diciendo: miren, hermanos y hermanas, sigamos este ejemplo de nuestro Señor Cristo Jesús. Él voluntariamente, siendo Dios, dejó su trono de gloria, vino a este mundo y se humanó para vivir entre nosotros, para que tú y yo pudiésemos entender que es posible vivir conforme a la voluntad de Dios. Si tan solo seguimos las instrucciones de nuestro Padre Celestial que nos ha dejado en su santa palabra, porque actitudes de arrogancia, actitudes groseras, destruyen y dañan el cuerpo de Cristo Jesús. Algunos de nosotros no tomamos en cuenta lo que estamos haciendo y no nos importa a quién dañamos, a quién herimos. Somos la familia de Dios. Como iglesia formamos el cuerpo de Cristo Jesús. Y cuando hay desacuerdos entre nosotros, algunos probablemente sin darnos cuenta, no sabemos que a quien estamos hiriendo y causándole dolor y sufrimiento es a Cristo mismo, quien murió por nosotros, quien dio su vida para que tú y yo, como dijo hermano José, pudiésemos tener vida eterna, pudiésemos tener una relación verdadera con nuestro Padre Celestial. Así que Él les amonesta y les ruega y les suplica que por favor, tomen en cuenta lo que están haciendo. Los primeros versículos, véalo por favor conmigo, el capítulo 2 de Filipenses. ¿Lo tenemos? Dice él en el versículo 1: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunicación del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y al ver el verso 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimados cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual, ayúdame iglesia. ¿Y qué debemos de estar enfocados? Ya vimos ese tema, en el bienestar de los demás, en el bienestar de los demás. Tomen en cuenta eso, es la recomendación que él le hace a la iglesia, y eso se aplica una vez más a ti y a mí. Los pleitos, una vez más, hieren el cuerpo de Cristo Jesús, destruyen las iglesias, matan la vida espiritual. ¿Cómo se logra curar o parar esos males? Teniendo el mismo sentir de Cristo Jesús, quien siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, dejó su gloria, vino para vivir entre nosotros. Pablo les está diciendo en el verso 12, y permítame decirlo en estas palabras: ustedes siempre han sido obedientes. Ustedes han obedecido la dirección de Dios.
han aceptado mi enseñanza. Y estoy confiando que seguirán siendo así. Ahora que estoy ausente, pienso de ustedes que siguen practicando esa obediencia a Dios. A ustedes que están obedeciendo la dirección de Dios, les ruego, les encargo que por favor sigan así. Sigan haciendo las cosas como las han venido haciendo, en obediencia al Señor. Ocúpense en su salvación. Dicho de otro modo, ustedes que han conocido la verdad, ustedes que han conocido el amor de Dios por medio del perdón, ustedes que han sentido el consuelo que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo, prueben que eso es así, que haya esa unidad entre ustedes, que haya ese mismo sentir. ¿Qué es lo que brotaban en algunos de los hermanos en aquella iglesia, así como en la nuestra? Había más de uno vanaglorio, creído, grosero, irrespetuoso, que, como dicen vulgarmente, que no tienen pelos en la lengua. A quienes es bueno decirle: tú no tienes pelos en la lengua, pero deberías de tener freno en tu lengua, como dice Santiago, para refrenarte y tomar en cuenta que tus palabras hieren, matan y destruyen. Allá ustedes si se ofenden. No, recuerden, debemos de estar velando por el bienestar de los demás. Y eso solo es posible si tenemos el mismo sentir de Cristo Jesús. Cualquier otra cosa que no se sujete a lo que la Biblia dice va a terminar en daño para la iglesia y en daño para nosotros mismos. Aunque no lo veamos así, por alguna razón Dios nos ha hecho dependientes los unos de los otros. Iba a decir, qué bonito se oye, ¿no? Pero qué feo se oye cuando algunos de entre nosotros decimos: si no me hablas, a mí no me interesa. Si dejas de hablarme, yo seguiré comiendo. No te necesito. En la iglesia, dice el Señor, no hay lugar para esa actitud. No hay lugar para pensar de esa manera. Entre nosotros debe haber un mismo sentir. Debe haber el mismo sentir de Cristo Jesús. Un sentir de humildad, un sentir de servicio, de velar por el bienestar de los demás. Pensemos en eso, mis hermanos. Dios nos crió, a usted y a mí, a la humanidad. La ha creado para que le sirva. El pecado, la desobediencia, ha estorbado. Y el hombre no ha cumplido con el plan de Dios, que es servirle. ¿Qué es lo que no permite? El pecado, la desobediencia. La desobediencia, desde la antigüedad, llevó a la humanidad a pecar contra Dios. La desobediencia, el pecado, sigue siendo el mismo hoy en día, que no permite que nosotros, criaturas de Dios, que Él creó para su servicio, no le sirvamos por esa desobediencia, por ese pecado. La Escritura nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron?
¿Cuántos hemos pecado? Todos y cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros. Pecado es desobediencia a Dios. Pecado no permite que nosotros cumplamos con el plan de Dios. Es el pecado, no es otra cosa. Es esa desobediencia la que lleva al hombre a rebelarse contra Dios. Cuando toda la humanidad fracasó, Dios llamó a Abraham, es la escritura de allá de Ur de los Caldeos, y de él formó una nación. Y nos dice cuál fue el propósito: para que dieran a conocer su nombre, para que sirvieran a Jehová de los ejércitos en medio de las naciones que le rodeaban. ¿Qué pasó con Israel? También desobedeció, también pecó. Por su desobediencia, Israel fue llevado cautivo. Y los profetas nos lo dicen una y otra vez. Por su desobediencia, por su idolatría, por su pecado, porque se inclinaron a dioses ajenos, porque crearon sus propios dioses. Dios los disciplinó y les permitió ir en cautiverio. Y cuando parecía que todo estaba por acabarse de aquella promesa que Dios hizo y de ese plan de Dios, cuando la voz de Dios dejó de oírse por medio de los profetas, por unos 400 años, nada de profecía. La palabra escrita está ahí, pero nada de profecía. Cuando parece que Dios ha abandonado su plan, vino nuestro Señor Cristo Jesús, Dios mismo, en la persona de Cristo Jesús, para seguir llevando a cabo su plan. ¿Cuál es ese plan? De que tú y yo sirvamos a Dios. Ahora eso es posible en Cristo Jesús. Ahora eso es posible que tú y yo sirvamos a nuestro Señor Cristo Jesús. Cuando Pablo entendió esa verdad, la hizo suya y se entregó al ministerio. Cuando digo se entregó al ministerio, no fue a buscar un puesto como pastor, como el que tengo yo. No fue a buscar un puesto como líder dentro de la iglesia, aunque cabe también eso. Ministerio tiene que ver con servicio. Con servicio. Se dedicó a servir a Dios por medio de servir a los demás. Pablo invirtió su vida en Timoteo, en Epafrodito. Luego ellos captaron esa verdad, esa visión. Esto es lo que Dios pide de cada uno de nosotros, que vivamos para servir. ¿A quién? A Él. ¿Cómo servimos? Al servir a los demás. Al servir a los demás. Pablo entendió esa verdad. Timoteo entendió esa verdad. Epafrodito también. Y se dedicaron a servir al Señor. ¿Cómo lo hacían? Pablo nos dice: lo que yo hago, lo hago con gozo. Me deleito en lo que hago. Es para mí un placer servir a los demás. Pablo entendió esa verdad, la hizo suya y obedeció al Señor. Vea conmigo, por favor, allí en Filipenses capítulo 2, el verso 17. ¿Qué es lo que nos dice Pablo en cuanto a su servicio? Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros.
Eso explica cuál era la actitud de él, cuál era su sentir. ¿Qué va a hacer? Servir a Dios por medio de servir a los demás. Mis hermanos, cuando yo rindo servicio al Señor, al servirles a ustedes, eso me trae regocijo. ¿Por qué? Pablo tiene el mismo sentir de Cristo Jesús. ¿Ha leído usted en la Escritura cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Filipenses 2, capítulo 5, en adelante, no lo dice. Pero lo encontramos por aquí, por allá. ¿Cuál fue el sentir de nuestro Señor Cristo Jesús? En Hebreos capítulo 12, verso 2, la Escritura dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Se ha imaginado usted eso? Al leer las Escrituras, cuando nuestro Señor Cristo Jesús caminaba hacia el Calvario, ¿se ha imaginado cuál era el sentir de él? Los cuadros que vemos son demasiado gráficos. Y probablemente eso nos hace olvidar cuál era el sentir de nuestro Señor Cristo Jesús. Al verle sangrando, todo golpeado. En la película lo vemos que tropieza y cae. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Sin quitarle nada al sufrimiento que él llevó, nuestro Señor Cristo Jesús iba hacia el Calvario para morir por ti, por cada uno de nosotros, con tristeza, renegando, no, gozoso. ¿Y qué es aquello que le trae a él tanto gozo? Primeramente, el cumplir con la voluntad de Dios, el verte a ti y a mí redimir por su sangre. Le trajo regocijo, le trajo gozo a él. Y eso es lo que Pablo está buscando, motivar a cada uno de sus lectores, a usted y a mí, que en nosotros haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Sigamos ese ejemplo de él. Alguien puede decir: pero fue Jesús. No te olvides que Él es Dios. Sí, Él es Dios, pero también fue humano. No menos humano que tú y yo, tan humano como nosotros. Y en esa humanidad fue que Él obedeció al Padre y sirvió al prójimo, a ti y a mí. Pablo, todo un humano, pero seguidor de Cristo Jesús y de sus enseñanzas. Cuando las hizo propias, se entregó a servir, por medio de servir a los demás. Timoteo, lo mismo. Epafrodito, por igual. Mis hermanos, que en ti y en mí haya ese sentir. Si entendemos esa verdad, debe motivarnos, debe provocar algo en nosotros para honra y gloria de Dios. Muy a menudo se oye entre nosotros que decimos: es que yo no siento nada, es que yo no siento en ocupar un ministerio o qué. No es asunto de sentirlo, no es asunto de desearlo, de querer hacer algo. Si lo entendemos, que Dios
nos creó a ti y a mí para que le sirvamos y entendemos lo que Él hizo por nosotros en Cristo Jesús. Esa verdad debe motivarnos a ti y a mí a servir, por medio de servir a las demás personas. ¿Eso es lo que está diciendo el escritor, mis hermanos? ¿De verdad hay algo en ustedes como esto? ¿Han conocido el amor de Dios? ¿Han sido perdonados? ¿Han recibido la consolación del Espíritu Santo? Si eso es así, permítanme alegrarme con ustedes. Quiero oír de ustedes que están en un mismo sentir. Están unidos, están luchando por la misma causa, buscando agradar a Dios Padre por medio de servir a los demás. Dice el verso 13 de nuestro texto: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo no lo siento. Lo que a ti y a mí nos corresponde es obedecer lo que Dios pide de nosotros. Y si nosotros obedecemos, Dios se encargará de producir en nosotros el deseo como el querer. ¿Me explico? No esperes que Dios te llame al ministerio de una manera misteriosa, como algunos quisieran. No esperes que primero haya en ti un deseo de mente de querer ocuparte en la obra del Señor, porque no va a ser así. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite. El pecado que hemos tolerado en nuestra vida no nos deja servir al Señor. Si lo confesamos y nos arrepentimos y buscamos la fortaleza del Señor y nos entregamos y decimos: Señor, haz de mí como tú quieres. Quiero ser un instrumento en tus manos. Úsame según tu bendita voluntad. Él lo hará. Él lo hará porque Él es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero Él no irá en contra de tu voluntad. Él no te va a agarrar a ti y a mí de las orejas y te va a decir: obedeces o te arranco las orejas. No va a ser tal cosa. Algunos creen que sí, ¿verdad? No, eso solo se practica en la casa con los niños, que tampoco es correcto. Nuestro Padre Celestial no hará tal cosa. Él va a hablarnos, Él va a revelar su verdad, Él nos va a rogar, ¿sí?, una y otra vez, y hacernos ver las necesidades. Es que yo no sé dónde. El otro día estaba pensando que ya es hora de que yo haga algo para el Señor. ¿Qué hago? No. Pastor, ore por mí. Porque, no sé, yo ya estoy entendiendo que debo hacer algo, pero aún no sé. Miren, aquí hay por lo menos 100 ministerios. ¿Cómo? Sí, aquí en el centro de vida hay por lo menos 100 ministerios o más. ¿Cómo es eso? Tenemos más de 100 personas a las que usted y yo podemos servir, ocuparnos. ¿Cuántas? Unos 100 ministerios. Y si pensamos a nivel ya de Dallas, pues ya tenemos más de 1 millón de ministerios. Sin pensar a nivel estatal, nacional o mundial. ¿Qué es lo que tú y yo no entendemos en cuanto a ministerio? Lo que no queremos aceptar es que ministerio tiene que ver con trabajo, con servicio.
Y para que eso sea posible, tú y yo necesitamos tener el mismo sentir de Cristo Jesús, que siendo Dios, se humilló y se humanó. Algunos de nosotros no vemos eso como gran cosa, de que Él se haya humanado. ¿Sabe usted por qué? Porque la mayoría de nosotros tenemos un gran concepto de nosotros mismos. Y leer y saber que Dios se humanó, no lo vemos como gran cosa. Pero ¿qué le parece? ¿Qué le parece a usted? Especialmente las hermanas que le tienen miedo a las cucarachas. ¿Qué le parece a usted? Que no quiere ver las cucarachas. Que de pronto dijera, yo necesito hacerme cucaracha para educar a esas cucarachitas a que no se metan en las casas. Qué feo, ¿verdad? Qué feo. El Dios del universo, el creador de todas las cosas, el que tiene toda autoridad, se humanó. Se humanó. Y en su humanidad se humilló. Se humilló. Y se hizo obediente. Y obediente hasta la cruz. Siendo Dios. ¿Qué es lo que estorba en nuestra vida? Que no nos permite ocuparnos en la obra del Señor. No es que no sabemos qué hacer. Lo que no queremos es dejar nuestro trono. Somos demasiado especiales. Somos demasiado especiales como para que Dios me use en su obra. Y no vaya a ser que el Señor me quiera mandar de regreso a tierra caliente. Ay, no, allá no hay hamburguesas, doble carne como aquí, por mencionar algunas cosas, sin tocar realmente lo que nos estorba a muchos de nosotros. Vean el versículo 21 de nuestro texto, Filipenses capítulo 2, verso 21. Creo que aclara, nos dice cuál es la razón por la cual no estamos dispuestos a ocuparnos en el servicio a los demás. ¿Qué dice el verso 21? ¿Qué le parece eso? La realidad de las cosas es esa. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Por qué nos esmeramos en buscar un mejor empleo y ganar un poquito más de dinero? Porque hay una gran pasión por la obra del Señor. Y yo no estoy invirtiendo casi nada en la obra. Mi anhelo es poder ganar un poco más para invertir en la obra. Sé que nuestros hermanos en Centro y Sudamérica y en la isla están pasando escasez. Los hermanos misioneros, las familias misioneras. Yo quiero contribuir para eso. ¿Ese es el sentir de la mayoría de nosotros? No. Simplemente creemos un poquito más para nosotros mismos. Y ese no es el sentir de Cristo. Y eso no es estar ocupados en la obra del Señor. Eso no es estar ocupados en nuestra salvación. El estar ocupados en nuestra salvación no significa que estamos obrando y haciendo cosas para obtener la salvación. La salvación ya nos fue dada en Cristo Jesús. Estamos obrando y estamos trabajando porque
somos salvos, entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros y en agradecimiento a Él, lo menos que tú y yo podemos hacer es entregarnos a su servicio. ¿Cómo? Sirviendo a los demás. Sirviendo a los demás. Quiero que, por favor, veamos 3 cosas rápidamente que nos ayudarán para que nuestro servicio sea acepto ante nuestro Dios. Una vez más, a Pablo le preocupaba el ambiente que había entre los hermanos de Filipo. Le preocupaba que esa actitud de superioridad les llevara a menospreciar a los hermanos, y que esa actitud, que a mí no me digas qué es lo que tengo que hacer, no nos permite estar unidos en una misma cosa. No nos permite estar unidos en el mismo sentir que es en Cristo Jesús. Les está diciendo, miren, les encargo, por favor, practiquen estas cosas. Si es que van a ser aceptos en su servicio, que rinden al Señor. Hacer todo sin murmuración. Esto es lo primero. Hagan todo sin murmuración. Dice el verso 14. Vamos a servir, vamos a cumplir con la voluntad de Dios para nuestra vida. Asegurémonos de hacerlo sin murmuración. La murmuración casi siempre va directamente en contra o hacia Dios. Puede ser que entre nosotros surjan los desacuerdos y comencemos y estamos viendo a la persona y nos olvidamos que la murmuración va directamente a Dios. Y es como que si le dijéramos al Señor que Él no sabe lo que está haciendo, que Él no sabe lo que está haciendo. Si tan solo hiciera esto y esto es así, y le cambiara esa mentalidad a esa persona para que se lleve bien conmigo, pero Él no lo está haciendo. Y comenzamos a murmurar y comenzamos a quejarnos, y esa queja va directamente hacia Dios. Ustedes se pueden acordar del pueblo de Israel en el desierto. Su queja parecía muy legítima. Moisés, tú eres el culpable de que nosotros ahora estemos sufriendo. Tú nos motivaste a salir de allá, donde estábamos esclavizados. Ellos no dijeron eso. Ellos no dijeron allá donde nos trabajaban hasta no más poder y exigían de nosotros lo que no podíamos cumplir. Ellos no dijeron eso. Simplemente comenzaron a quejarse. La idea no había sido de Moisés, ¿verdad? No. Él simplemente está obedeciendo a Dios. La queja fue directamente en contra de Dios. Claro, el pueblo está mirando a Moisés y se las cobraban a él. ¿Qué vamos a hacer nosotros mientras estamos sirviendo al Señor? Asegurémonos de no quejarnos, de no murmurar, Que esa murmuración no nos lleve a menospreciar a los hermanos, a pecar contra Dios y a pecar contra el prójimo. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes son hijos de Dios. Tengan cuidado con su conducta. Tengan cuidado con lo que hacen. Tengan cuidado
con lo que dicen. La gente nos está mirando. Y como alguien dijo, es como que si nos examinaran con una lupa. A ver qué hay de malo en esta persona. Decimos, para evadir un poco de responsabilidad, no pongas la mirada en mí, mira a Cristo Jesús. Es verdad, pero lo único que ellos pueden ver es lo físico. Y si entre nosotros no hay una señal de obediencia a Dios, de agradecimiento a Dios, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a hacer la gente? Comenzar también a criticar. Recuerden, ustedes son hijos de Dios, por lo tanto no hagan nada por contienda, no murmuren los unos contra los otros. Tengan cuidado de eso. Dice el verso 14, haced todo sin murmuración. Y el verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ustedes, dijo el Señor Jesús, son la luz del mundo. Ahora, es que esto no nos lleve a pensar que somos indispensables nosotros en la obra del Señor, que sin mí no se ve la luz de Cristo. No, recuerden, es la luz de Él a través de nosotros, iluminando a este mundo, permitiéndole a este mundo poder ver, no a mí, al Señor Dios Todopoderoso, quien nos creó para que le sirvamos, quien nos ama y busca rescatarnos de la muerte y del pecado para trasladarnos a su reino de gloria. Pero tú y yo necesitamos seguir esas instrucciones y obedecer lo que Dios nos pide que hagamos. Mis hermanos, hagamos todo sin murmuración, tomando en cuenta que somos hijos e hijas de Dios, manteniéndonos, permítanme decirlo así, bien agarrados a la palabra de vida. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Que tú y yo estemos bien apegados a la palabra de vida y la palabra esté bien pegada a nosotros. En el centro de vida, le pedimos a cada miembro que haga un cuaderno espiritual. ¿Han oído ustedes hablar de eso? Sí. ¿Algunos de ustedes lo están practicando? Yo creí que los sí iban a ser muchos más. No hay manera de que la palabra, permítame decirlo así, se pegue en nuestra mente y corazón si no la leemos, si no la oímos, si no la practicamos. No hay manera. Yo no puedo explicar el por qué no funciona así. Pero así estamos hechos. Así estamos hechos. Por alguna razón se graba aquí, ¿sí o no? Lo que oímos, por alguna razón, se queda en algún lugar de nosotros. Yo no sé cómo se llama eso, donde se queda. Consciente, subconsciente, mente, vete a saber qué, pero se queda en nosotros. Algunos de ustedes han ido a la tienda, ¿verdad? Ahí al supermercado, y ahí está la rancherota. Ajá. Y ya cuando usted sale de ahí, sale cantando que grabó su nombre en la penca, ¿verdad? Y usted dice, ups, ¿cómo se me pegó eso? Lo hice,
20, 30 minutos que pasaste en la tienda. ¿Entendemos eso? ¿Por qué nos cuesta entender que la única manera de que tú y yo crezcamos en la palabra es por medio de estudiarla? Es que yo no sé leer. ¿Puedes oír? Soy medio sordo. ¿Puedes ver un poco? Cualquiera de estas cosas que nos ayudan para que la palabra de Dios se pegue a nosotros y nosotros podernos agarrar de ella. Tenemos que hacer uso de esto. De otro modo, no vamos a ningún lado. Centro de vida, por favor, sigamos las instrucciones que Dios nos ha dado. Y seamos obedientes en practicar estas verdades. Eso nos ayudará a ti y a mí a poder cumplir con la voluntad del Padre. Esto nos ayudará a ti y a mí a saber cómo servir a los demás. Leemos. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Perdió nuestro Señor Cristo Jesús. Fracasó nuestro Señor Cristo Jesús por seguir el plan de Dios. Mira dónde terminó. Ya le mataron. Ya está muerto. No, Él está vivo. Él está vivo, dice el verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. A menos que tú y yo tengamos esa actitud, vamos a poder humillarnos, vamos a poder dar ese paso de obediencia. ¿En qué terminará? En honra y gloria. En honra y gloria. Pablo dice, mis hermanos, por favor, ocúpense en su salvación. Dicho de otra manera, ¿son salvos? Hagan algo en agradecimiento al Señor. Hermanos, ustedes han sido obedientes y confío que seguirán siendo obedientes. Echen mano de la palabra, agárrense de ella, crezcan en la palabra, que en aquel día, en la presencia del Señor, mi gozo será no solamente estar frente a mi Señor. ¿Sabe qué me dará mucho gozo? Dice Él. El que muchos de ustedes estén ahí también, porque fueron obedientes al Señor. ¿No es bonito eso? ¿No es hermoso eso? Mis hermanos, muchos de nosotros tenemos familiares que no conocen a Cristo Jesús. No estoy hablando de paisanos solamente. No estoy hablando de gente que conocemos. Nuestros propios familiares están sin Cristo Jesús. Y la única manera de que ellos conozcan la verdad es que tú y yo dejemos que la luz de Cristo Jesús brille delante de ellos. ¿Cómo? Por medio del servicio que damos a ellos, para honra y gloria de Dios Padre. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dos cosas podemos hacer: renegar y murmurar, decir yo no voy a hacer tal cosa. Usted lo puede hacer si usted quiere. No estoy diciendo que eso convenga, pero si Dios lo quiere hacer, Dios no lo va a detener. Lo otro es humillarse ante el Señor, seguir la dirección
ver y someterse. Solo una persona que se despoja de su yo podrá someterse al Señor, podrá seguir el liderazgo del Espíritu Santo, podrá seguir el liderazgo en su iglesia, podrá ser ese instrumento útil para honra y gloria del Señor. Vamos a orar.